Pues muy buenas noches a todos ustedes aquí en el programa del Grillo Financiero. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante para todos, que es el sistema penal acusatorio en México, el nuevo sistema penal. Es un tema que se ha tocado de manera continua en los medios de comunicación, se han manejado muchas notas, se ha hablado mucho de él, no nada más este año, sino desde hace quizá 2 años, pero en fechas recientes, debido aquí que en la ciudad de Puebla ha habido un alza en el índice de criminalidad, en los homicidios, en los asaltos y sobre todo en la ola de delincuencia, pues se ha tocado el tema en la mesa, en los medios de comunicación, de qué es lo que está sucediendo con el sistema penal acusatorio. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos dicen que es un sistema que ya falló, otros dicen que no se implementó bien. Es decir, hay muchísimas dudas, muchísimos problemas, pero lo que sí es cierto es que hay que analizar y hay que ver qué es lo que está sucediendo con el sistema. Si es la economía, es el sistema, es la corrupción, es el gobierno o qué es lo que está sucediendo. Para eso nos están acompañando 2 abogados pues, que conocen del tema, que han practicado la oralidad en el sistema penal acusatorio, que conocen los tribunales. Está presente con nosotros el maestro en Derecho, que es nuestro invitado especial, Ariel González Castillo. Ariel, muchas gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. De antemano al público auditorio que nos sigue, les pedimos una disculpa. Tuvimos hace un momento ahí una situación con el audio, pero pues estamos aquí dando puntual seguimiento al trabajo de mi estimado amigo el licenciado Alejandro Carvajal, que pues con su programa El Grillo Financiero apoya en dar temas de interés, y en este caso pues obviamente de la utopía a la realidad en el nuevo sistema penal mexicano. Un tema obviamente coyuntural, en el cual bueno pues intentaremos resolver todas sus dudas, en el que iremos de lo internacional a lo nacional y abocándonos en el Estado, para que con ello podamos ofrecer a ustedes una solución a todos esos problemas que de repente aparecen en cuanto a ir a interponer una denuncia o cualquier tipo de esta situación. Pues así es, Ariel. También nos acompaña Alfonso Bermúdez, quien en varios programas ha estado también conduciendo junto conmigo, con su servidor. Pero este tema es muy importante hoy en día, tocarlo en la mesa y esclarecer. En muchos medios de comunicación se habla nada más pues, de que es una cuestión de implementación, pero aquí vamos a hablar de lo internacional a lo nacional. Y así empezaremos. Es decir, ¿qué da origen al sistema penal acusatorio? No se crea por una ocurrencia, sino tiene toda una serie de antecedentes y de convenios internacionales. ¿Cómo surge? A través del Tratado de Libre Comercio, y dentro de una de sus cláusulas establece la obligatoriedad de implementar en México ese sistema, que no es un sistema netamente mexicano, se copia y se adapta a México. También, ¿qué tiene que ver la iniciativa Mérida en este tema? Entonces empezaremos a todos. Vic, si nos haces favor de poner la nota de la semana, por favor, para empezar el programa. Pues aquí tenemos una nota de una asociación de la mesa directiva del Senado de la República, del presidente de la mesa directiva, que dice que el sistema penal acusatorio no es el responsable por el aumento de los delitos. Él alega y especifica que lo que está mal ha sido la capacitación de los servidores públicos, que no lograron pues, tener una debida formación, y el presupuesto, pero que el sistema es bueno. Esa es una postura. Adelante, mi Vic. Otras posturas son divergentes, hablan de que el sistema está mal y que se debe modificar la legislación para poder implementarlo. Pero Ariel, pues adelante, nos podrías dar una pequeña introducción. ¿Cuándo en México inicia esto del sistema penal acusatorio? ¿Cuándo inicia la reforma? Claro. ¿Cómo se va implementando? Bueno, de entrada me gustaría empezar a analizar las reformas. En el caso, iniciemos por ejemplo en Guatemala. Eso se aprobó en el año 1992. Desde el 92 en Guatemala, ese sistema muy similar, ¿verdad? Así es, y se encuentra vigente desde el año 1994, Alejandro. En el caso de Ecuador, la reforma se aprobó en el año 2000 y entró en vigencia en julio del 2001. Honduras
aprobó la reforma en diciembre del 99, publicada como ley en mayo del 2000 y entró en vigencia en escala nacional el 20 de febrero de 2002. En Chile la reforma se encuentra vigente desde enero del año 2001. Desde 2001 en Chile. Entonces tomamos en consideración que realmente pues los países latinoamericanos han ido evolucionando y más allá de todo tienen pues más tiempo con el sistema y aún así, aun cuando como tú bien lo refieres, intentan llevar a cabo el sistema, pues estábamos con un sistema en México romano-germánico y pues queremos implementar un common law pues sin bases, con una cuestión en donde le estamos otorgando ahora mayores responsabilidades a los policías, claro. Policías que... ¿Cómo pues, cuáles, Ariel? Vaya, ¿qué responsabilidades? Entendemos que es un sistema mucho más técnico. Si el sistema anterior debía de cumplirse con algunos requisitos, ese sistema es totalmente técnico. Si falla una parte, la persona o el presunto delincuente es liberado. Si no se cumplen las etapas, también se deja sin efecto el procedimiento. Es decir, tenemos que apegarnos a una estricta capacitación técnica. Claro. Pues mira, Alejandro, de entrada las diligencias ahora las hacen ellos. Hay que tomar en consideración al primer respondiente. Es el policía, el primero. El eslabón, podríamos decirlo Es así. correcto, el que llega al lugar de los hechos, en que deben de encintar, en que deben de manejar toda la cadena de custodia. Y ya para eso existen los protocolos de actuaciones. Esos protocolos de actuaciones deben de ser tomados en consideración y deben de ser llevados tal cual como debe de ser, con un seguimiento puntual por cuanto hace continuando con la ley, porque muchas de las veces en cuanto al policía realiza mal su actividad, pues dificulta a todos los demás el que puedan realizar bien su trabajo. En este caso específico es al Ministerio Público, Claro. ¿no? Y pues en relación a que el policía haga bien su trabajo, pues podrá seguir o continuarse con todo el procedimiento. Ok, bueno, y vamos a hablar un poquito del antecedente del sistema, como lo comentamos, y para poner un poquito en contexto un análisis que hemos hecho entre todos nosotros, pues el sistema entra dentro del Tratado primero de Libre Comercio, es decir, se establece una cláusula en la cual se iba a aplicar después de unos años, pero como todo sistema, o como el TLC, pongo el ejemplo, aunque pareciera que no tiene nada que ver, se implementa en México el Tratado de Libre Comercio, pero sin las condiciones que tenía que observarse para que un país pudiera competir con Estados Unidos. Es decir, no olvidemos que México tiene índices de desigualdad quizá como ningún otro país. Tenemos 50 millones de pobres, Claro. tenemos un desempleo también de más del 20% de la población, tenemos índices de corrupción brutales y tenemos una guerra así llamada contra el narcotráfico desde la época de Vicente Fox y que pues aumentó desde la época de Calderón. Entonces, todas esas condiciones no eran propicias para la implementación de un sistema más técnico, un sistema que realmente garantizara pues todas las garantías individuales o los procedimientos establecidos en las leyes, y de ahí el fracaso. O de ahí la problemática en su implementación. Todos esos ingredientes, Ariel, Claro. sumados a la falta de capacitación y también recursos que se tienen que invertir en los ministerios públicos. Entonces, explícanos cómo surge desde el Tratado de Libre Comercio Claro. este sistema. Bueno, en consideración, como bien lo refieres, Alejandro, es el hecho del Tratado de Libre Comercio, cuestiones políticas, cuestiones económicas, que derivan en que se tendría que tener un sistema de justicia homologado y obviamente A Estados Unidos, ahí viene Estados el Unidos, tratado. y para con ello poder tener un desarrollo en cuanto hace a todos los demás países, para que con ello pues se estuviese observando que realmente se está implementando la justicia como tal. Claro. Con ello, pues obviamente el público observante se percata de cómo el Ministerio Público está acusando la cuestión del imputado y que existe una defensa por cuanto hace al abogado. Con ello, pues más allá de un espectáculo, lo que requieren es que se percate la ciudadanía
de que se está realizando justicia. Con ello, pues vemos la cuestión de lo de Pacto por México. ¿Qué tiene que ver el Pacto por México dentro del sistema penal y la iniciativa Mérida, perdón? Bueno, con esa iniciativa inicia un proyecto de decreto en el que expiden un nuevo Código Único de Procedimientos Penales. Y este fue presentado el 29 de abril del año 2013, con lo que se logró el primero de los objetivos, que era la uniformidad del procedimiento. Y pues con ello las entidades federativas, el país, comparten un solo modelo de impartición de justicia, que era la idea, ¿no? buscaban. Para homologar lo económico y también lo de la justicia, ¿no? Así el es. principio de justicia. Así es, en donde obviamente la gente del Ministerio Público juega un papel crucial, que es probar la culpabilidad de la persona imputada. Claro. Y con ello, pues tomando en consideración la ley, cuidando lo que ya te había referido, la cadena de custodia, que es una parte muy importante, y también siguiendo y llevando a cabo todos los protocolos de investigación que se deben de realizar, para que con ello a la policía se le dieran todas estas facultades. La situación aquí es que podemos darnos cuenta que en las ruedas de prensa, Alejandro, que realizamos, hacíamos nuestras manifestaciones, que el sistema tenía diversos errores, y lo hacíamos con la intención de que el gobierno se percatara de que no estaba llegando o no se estaba otorgando la justicia realmente como debiese de ser. Sí, no se había desarrollado, bueno, no se implementó de entrada de manera correcta, ¿no? En Puebla desaparecieron cerca del 80% de las agencias del Ministerio Público, desaparecieron pues muchos ministerios públicos, es decir, se redujo el aparato de impartición desde su primera etapa, que es el Ministerio Público, y por ende, pues muchas personas dejaron de presentar denuncias. Tú, Alfonso, alguna vez pues has ido a las agencias, ¿qué ejemplo nos puedes poner? Sí, mira, podemos rescatar de la primera parte de la plática 3 hechos que yo creo que son relevantes y preocupantes, ¿no? Claro. La primera de ellas, los datos que nos expresaba el maestro en Derecho Ariel, que nos está acompañando, en el sentido de que traemos entre 25 y 20 años de atraso con respecto a otros países de Centro y Sudamérica, ¿no? De ahí llama la atención que inclusive algunos países que podemos catalogar económicamente más pequeños, como Guatemala, tengan esto desde hace 25 años, ¿no? Entonces es un primer dato alarmante. El segundo dato, nos queda muy claro que tenemos un problema de capacitación para poder implementar el sistema, ¿no? Y el tercer dato, es importante precisar que este no es un reclamo que nosotros, tanto el maestro en Derecho Ariel como el licenciado Alejandro y la organización como tal, estemos haciendo en este momento. Nosotros desde hace algunos meses ya hemos venido insistiendo que no está funcionando cabalmente, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene la gente? Que, como bien dice el maestro Ariel, han reducido las agencias, entonces hay gente de poblados muy lejanos que tendrían que trasladarse a la capital y tendrían que erogar inclusive cantidades para sus viáticos y todo, y no tienen ese acceso a la justicia, ¿no? No pueden llegar a las agencias. ¿Cuánto les costará trasladarse 1 hora? Y en dinero también es muy complicado. Entonces, todos estos ingredientes, cuando se implementa, y sí recalco, los niveles de violencia, de desigualdad, de desempleo, de corrupción, aunado a la capacitación, han hecho que este sistema no pueda estar funcionando a cabalidad y que muchas personas hayan salido libres, pues presuntamente siendo culpables, ¿no? Teniendo culpabilidad. Y Ariel, bueno, me interesa mucho, bueno, a la gente nos ha preguntado el tema de la iniciativa Mérida. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se ingresó el dinero para invertirse en el sistema penal, o se gastó mal? ¿Qué hizo el gobierno? Vayamos a la iniciativa Mérida y lo que ahora bien llamado Pacto por México. Este fue firmado el 2 de diciembre del 2012. ¿Qué es lo que la población tenía como altos delitos? De alto impacto, ¿no? Exactamente, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones. Y era cumplir con esos objetivos, Alejandro, que se implementaran las siguientes acciones. Implementar un plan nacional de prevención y participación comunitaria. Cuestión que no se ha logrado hacer. No se ha logrado, y se focalizaría en municipios con violencia, ¿no? Con mayor violencia. Exactamente. De hecho, el INEGI cuenta con los datos precisos de en dónde es donde se tienen los índices de incidencia. En los cuales los hemos presentado, y que en determinado momento nosotros, en todo momento, hemos buscado el hecho
de que podamos, manejándolo en el Estado, cuando lo manifestamos, precisamente hace poco, nuevamente se vuelve a tomar en consideración, se vuelve a aperturar la agencia en San Martín, ¿recuerdas? Sí. Lo que estaban diciendo ahorita. Y así como otras agencias que estaban cerradas, ¿verdad? Así es, que estaban cerradas, y era lo que platicábamos de esta persona que presentábamos, el hecho de que, pues, ¿sabes qué? Tuve un robo en casa habitación, me presento en este momento, y pues, ¿sabes qué? Tráeme en este momento tus escrituras, tráeme en este momento, aunado a que fue complicado para ella trasladarse hasta en Puebla, llamado el C5, que se encuentra en Cuautlancingo, pues ahora todavía le complicaban todavía más la situación, y aunado a ello, pues eran las fichas y era toda esta cuestión, que si bien es cierto, poco a poco, paulatinamente se va mermando la situación. Regularizando, podríamos decirlo así. Así es, también tenemos que darnos cuenta que hay muchísima cuestión en la cual todavía el gobierno debe de poner especial énfasis. ¿En qué hablamos? En sus directores, en sus subdirectores y en específico en su Ministerio Público, porque si a su Ministerio Público no le está otorgando esos incentivos, ese apoyo, porque los únicos incentivos que se les está otorgando únicamente son para subir sus índices, como anteriormente lo manejaban. ¿Sus índices de qué, perdón? Sus índices, pues, para poder, de consignación, en el anterior sistema de consignación, en el actual, pues obviamente las vinculaciones al proceso, y pues que se califiquen de legal las detenciones y que las carpetas de investigación pues sigan el rumbo que deben de seguir en el nuevo proceso. Okay. Cuestión que pues debe de cambiar. Y también quisiéramos tomar un dato, si puedes poner la gráfica, Vic, del dinero que se está invirtiendo en el estado de Puebla por habitante para la impartición de la justicia. Es gravísimo, no solamente se ha dejado de invertir, sino somos uno de los estados donde menos se le está invirtiendo a la impartición de la justicia, en este caso por la Fiscalía General del Estado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Chihuahua 965 pesos, ¿es por habitante, Víctor? En Puebla, la media nacional es de 241 pesos y en Puebla es de 109 pesos la inversión. Si le puedes pasar a la otra gráfica que tenemos, Víctor, por favor. Otro dato del Consejo de la Judicatura también, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí tenemos por cada 100,000 habitantes, son 533 pesos, ¿no? En México, en la media nacional es 206 pesos y en Puebla solamente es 80. ¿No hay otra tabla, Víctor, por ahí? Entonces hay varios indicadores. También tenemos los policías por cada 100,000 habitantes. En este caso, en Baja California son 46.5, la media nacional son 11, y en Puebla tenemos un policía por cada 100,000 habitantes. Son datos de organismos que se han dedicado a investigar, ¿no? Entonces, estos datos reflejan que se dejó de invertir en la impartición de la justicia en el estado de Puebla, un tema gravísimo. Y si sumamos los índices de pobreza, de necesidad, que esos también hay que tomarlos, de corrupción, claro, y de violencia en todo el país, tenemos este cóctel explosivo que se ha dado con la ola de violencia, con la ola de atracos de todo tipo, no nada más de alto impacto, sino de todo tipo, ¿no? Sí, me gustaría que nos comentara Ariel su sentir, él como experto en la materia. Muchas veces se está manejando en los medios, en la calle, en la informalidad, que ahora el delincuente está saliendo más fácil. Sí. ¿Es correcto esto? ¿Es cierto ese punto? Bueno, y la respuesta es sí, y a consecuencia de qué. Bueno, a consecuencia de lo que en estos momentos acaba de narrar Alejandro, en que pues a la policía no se le está capacitando. Okay. Hay policías que tenemos que pues la verdad algunos cuentan con educación básica de primaria y todo, ¿no? y obviamente sin menospreciar su trabajo, claro que es muy importante, pero que no tienen el alcance quizá, ¿verdad? Yo creo que dado su perfil, ni aún capacitándoles pueden dar el servicio que requiere el sistema, ¿no? Claro. Y bueno, aunado a ello, pues debemos de tomar en consideración que si le sumas el hecho
de que a los policías no se les capacite. Posterior a ello, a que hay muy pocos ministerios públicos. Muy pocos, ¿verdad? Y deja de que haya muy pocos ministerios públicos, Alejandro. La situación aquí es que el ministerio público, si tú llegases a ir a las 2, 3 de la mañana, es un ministerio público que ya estuvo trabajando desde las 9 de la mañana y que pues 15 horas ya trae. y que ya está muy cansado, que ya lo han estado pues realizando diferentes carpetas de investigación. Sí, ya estaba activo con muchos delitos. Exactamente, personas, ya ha ¿no? estado viendo diversos delitos, ya ha estado en participación con los imputados, con el abogado defensor, en este caso, entonces, bajo esas circunstancias, si tú no apoyas aparato democrático, Estado, a que el Ministerio Público cumpla con todas esas funciones, pues entonces, en definitiva, no vas a poder lograr el objetivo principal o primordial, que en este caso es, pues obviamente, que esta persona llegue a la cárcel. Ahora el hecho de, pues, la cuestión reparatoria, que ahora se privilegia mucho esta situación, ¿no? ¿Qué es eso? La cuestión reparatoria, la reparación del daño. La reparación del daño, exactamente. Y obviamente ahora tenemos los medios alternativos de solución, ¿no? ¿Cómo cuáles? Que está un facilitador. Sí, un mediador, algo así. Bueno, este es el facilitador, ¿no? Se le otorga su nombre como tal, y el facilitador en audiencia de mediación te va a otorgar todas, pues como su nombre lo dice, las facilidades para que puedan llegar a un acuerdo, ¿no? En este específico, pues obviamente la reparación del daño material, ¿sabes qué? Pues rompí tu celular, tráeme tu factura, cuánto es el monto, tanto, bueno, te hice perder tanto tiempo, erogaste por cuanto hace al abogado, venir a la agencia del Ministerio Público y ya tú puedes llegar a un acuerdo con la contraparte y, bueno, resarcir el daño, ¿no? En ese específico. Aunque el ofendido no quiera, tú puedes pagar y... No, muchos delitos. obviamente debe de haber un acuerdo. Pero se facilita, ¿no? Sí, y esa es la cuestión, ¿no? Y era lo que se buscaba, el hecho de que se pudiese facilitar y reparar el daño y que no se llegara a terminar por completo esta situación, fraccionar, y que llegaras forzosamente a juicio, ¿no? Oye, Ariel, ¿y qué pasó con el catálogo de delitos, el famoso catálogo de delitos que dicen que se redució? ¿Qué significa esto? El famoso... Bueno, yo he escuchado eso, no sé la verdad que sea, ¿no? Ajá, en ese específico podemos hablar de lo que son los delitos graves, ¿no? Que anteriormente Sí. los manejaban. Entonces se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sí. Esos son ahora y están previstos en el Código Penal Federal, entre ellos el homicidio, el genocidio, la violación, la traición a la patria, el terrorismo y, bueno, todos aquellos que se encuentran en el ya referido artículo. Sí, ok. Me gustaría... Entonces se redujeron, ¿verdad? También. Así es. Y eso ha sido otro de los problemas principales, ¿verdad? También me gustaría que nos comentaras, Ariel, porque creo que también es un tema. Ya estuvimos tocando el tema de la problemática, digamos, de escritorio, ¿no? Del seguimiento de estas carpetas, de la presentación, de la lentitud, de las distancias, todo. Pero también creo que tenemos otro problema, Ariel. Sí. Me da la impresión, también lo he escuchado y me gustaría que me comentaras al respecto. El abogado, la capacidad que debe de tener al ser un nuevo sistema, Claro. debe de cumplir con algunos requisitos, Así es. porque no todo abogado puede llevar este tipo de asuntos, tengo entendido. Claro. Que deben de tener alguna Sí. certificación, acudir a alguien que conozca perfectamente el sistema, ¿verdad? Pues mira, muy poca gente se ha preocupado por estarse e involucrarse e especializarse en el tema. En el específico, pues no, y siempre y cuando contemos con nuestra cédula, porque si no pudiésemos ahí estar vulnerando el quinto constitucional, el derecho a profesión, en que pues, tú puedas dedicarte, pero siempre y cuando el juez, y esto es una cuestión que, bueno, ya mucho de nuestra ciberauditorio se ha de haber podido percatar, diversos jueces, y ya han subido videos, en el cual el mismo juez le refiere al abogado que si cuenta con los conocimientos técnicos para poder llevar a cabo la defensa del imputado, ¿no? Y muchas de las veces, pues lamentablemente estas personas no tienen.
Aquí la situación no es correr al abogado, sino simplemente se manda a traer al defensor público, que es el que tiene los conocimientos técnicos. O sea, si el abogado no notan que no tiene la experticia. La expertise para poder llevar el procedimiento, se llama un defensor público. Se llama un defensor público para que lo apoye y apoyados pues ya pudiesen llevar a cabo, pero pues obviamente a ninguno de los abogados y menos gente que sea especializado le agradaría ese hecho, ¿no? Claro. El que tengan que mandar a traer, así que está como la selección, ¿no? Pues manden a traer al bueno para que entre a meter goles, ¿no? No. Sí, claro. Aquí la situación sería pues realmente, y los propios abogados lo saben que deben de tener un conocimiento en el cual sea específico, técnico, para que con ello pues puedan llevar a cabo toda la solución, el que la teoría del caso sea un planteamiento bien elaborado y que pues no sea una cuestión hecha al vapor, ¿no? Y está sucediendo mucho que los abogados no traen la preparación, que no están pues debidamente documentados. Claro. Y ponen en riesgo pues la defensa de una persona o el patrimonio, depende a quién estén representando. Mira, ¿es común esto ahorita en el sistema? Sí, ¿tú lo has notado? Sí, de hecho, dentro de muchas audiencias a las que hemos acudido y obviamente en la que hemos sido partícipes, ya sea como asesor jurídico o como abogado, en ellos nos hemos percatado hasta de los nervios del abogado, Están el muy hecho nerviosos. de que todo el tiempo les esté dando tos, en que estén tartamudeando, No saben manejar la oralidad, que es No otro- saben y también manejar los representantes, los jueces también les sucede eso, ¿lo has notado? ¿O Pues están mira, más capacitados? de inicio, los jueces, obviamente, todas de las partes tenían nerviosismo de cómo se iban a realizar esta situación. Me pasó en la ciudad de Morelos, específicamente, porque, bueno, como tú bien sabrás, Alejandro, ya pues litigamos en Puebla. Algunos estados, ¿no? Bueno, en todos los estados y pues en la República Mexicana, en específico en la Ciudad de México, con mis brillantes colaboradores, la licenciada Andrea Carrillo, el licenciado José Manuel Camargo Vázquez, que pues son parte de mi equipo de trabajo. Claro. Vaya, un saludo para ellos. Claro, sí, de antemano un saludo para ellos, quienes son que en todo momento me han apoyado y me facilitan la cuestión del trabajo, ¿no? Pero bueno, bajo esas circunstancias sí nos hemos percatado de toda esta situación y te decía lo del hecho de Morelos. La juez tenía la carpeta de investigación, Alejandro. Y el juez pues no puede tener la carpeta de investigación porque va el fiscal y va el abogado y pues obviamente empiezan a hacer su teoría del caso y tú como juez te empiezas a enterar de toda esta situación, ¿no? Entonces de repente el juez empieza a decir, no, pero pues no, que era una camioneta azul. Y nosotros, pues, ¿y en qué momento la fiscalía dijo que era una camioneta azul? ¿Usted cómo sabe, señor juez? No debería de tener No eso. debe de tener la carpeta de investigación del juez. Por eso precisamente la carpeta de investigación es el principio de contradicción, ¿no? Yo hago mis manifestaciones, fiscalía, y tú, abogado, pues tendrás ahí que contradecir lo que yo estoy refiriendo, pero sobre todo en una carpeta de investigación y basándonos al principio de lealtad, ¿no? En el cual pues no puedes estar falseando ninguna información que se encuentra dentro de la carpeta de investigación, pero más allá de todo, pues el juez no tiene por qué tener la carpeta de Y investigación. la tenían, entonces es una Y la violación tenían. constitucional, ¿verdad? Debe ser, Así ¿no? es. Procesal. Sí, bueno, en ese específico, pues ya el abogado tuvo que realizar todas sus, realizar los medios legales pertinentes para poder Para oponerse a eso, ¿no? Exactamente, sí, así es. Y bueno, como esos casos debe haber muchísimos más. Y bueno, ¿qué propuestas tendríamos que iniciar para que este modelo penal acusatorio, modelo penal mexicano, sistema penal mexicano, empiece a caminar? Ariel, de manera técnica, ¿qué es lo que propondrías a las autoridades que imparten justicia para que esto pueda ir avanzando y no se cree un caos como está sucediendo ahorita? Claro, de entrada, pues mira, yo lo que propondría, y que es obviamente algo que va a ser benéfico para toda la población, la ciudadanía, hablando del Estado, hablando del país en sí, es capacitar a nuestros policías. Si ya les quieren De entrada dar- a los policías. Sí, de entrada a los policías, porque bueno, pues las academias de policías de repente nos las tienen bastante rezagadas. Sí. Y obviamente, o sea, pedirle a los gobernantes que realmente el dinero que se va a invertir, pues llegue a donde tenga que llegar, porque de repente
Pues ¿por qué vemos policías que no están capacitados? Pues precisamente por esa situación, Alejandro, que el dinero no llega a donde debe de llegar. ¿Y qué otra propuesta aparte de los policías? El Ministerio Público y obviamente pues que se les dé más auxiliares, Más infraestructura también. más infraestructura, un policía con calidad científica, mira, tenemos ahorita cuestiones que nos han al despacho y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Ve a la policía cibernética. Y la situación es que vas con la policía cibernética y el policía de repente, ay licenciado, es que no sé en cuál link nos vamos a meter para esto. Entonces No pues, están tú dices, capacitados. Entonces, ¿cuál es la capacitación que reciben, no, para poder realizar esto? Porque pues si ya te hicieron un fraude, si ya todas estas situaciones, y obviamente ya en la cuestión cibernética pues todos lo están manejando, y si nuestra propia policía no sabe cómo investigar, pues estamos en perdidos. las redes, en cuestiones de nuevas tecnologías. Así es. Entonces no es nada más, como escuchamos, una cuestión de dinero, sino es de capacitación, de seguimiento y de profesionalización de los impartidores. Y de estructura. De estructura también. Así es. Y yo aumentaría, perdón por la interrupción, Sí. que aunque tengamos quizá todo eso, necesitaríamos para reducir el índice delictivo, reducir los márgenes de pobreza alarmantes que tenemos, la desigualdad económica en México, la corrupción, que es un tema importantísimo también, Claro. ¿no? Porque ¿de qué te sirve el mejor sistema si está enquistada la corrupción en las autoridades? Entonces hay que ir abatiendo todo eso. Tenemos un camino muy largo en México, hay que ver si la Cámara de Diputados modifica este sistema que ya se está mencionando en algunos representantes populares, que van a dar vuelta atrás o marcha atrás al sistema penal acusatorio. Yo creo que habría que hacer un análisis mucho más profundo, ver qué es lo que ha fallado y realmente ponerse a trabajar en la impartición de la justicia en México, y sobre todo en el estado de Puebla, que tenemos, pues aparte de rezago, pues no se le ha invertido el dinero que en otros estados se ha tratado de... Claro. Y otra de las situaciones que es importante, antes estaban las agencias especializadas, las cuales no han Ya no hay, regresado, ¿verdad? no han regresado. La única que tenemos y que está funcionando perfectamente bien y que nos hemos percatado de esto es la agencia en delitos sexuales. Por cierto, pues un saludo a todas las agentes del Ministerio Público. No es necesario, y lo que habíamos comentado desde un inicio, estamos hablando de la utopía a la realidad. Sí. No estamos hablando de un sistema fallido, que quede claro, porque de repente el ciberauditorio podría decir, oigan, pero ¿por qué es un sistema fallido? No estamos hablando que es un sistema fallido, porque obviamente dentro de los comentarios pudiesen Es malentenderse, perfectible, ¿no? Claro, Es perfectible, es forma pero... de... Sí, además no podría ser fallido porque lleva, ¿cuánto tiempo? ¿1 año y medio en México? Sí. Realmente arrancando menos. Tomamos en consideración que entró en el 18 de junio del 2016. A menos de junio de 2016. Un año. Un año apenas, menos de un año. Pues no podríamos hablar de un sistema fallido si hay países donde ha llevado 22 años y apenas van avanzando con esto, ¿no? Entonces hay que manejar los dos aspectos, el desarrollo económico, el índice de violencia, la desigualdad, y meter, pues sobre todo capacitación, dinero y mucha más capacitación a los cuerpos policíacos. Así es. Bueno, vamos a dar saludos al auditorio que nos está amablemente siguiendo. Marta Lozano, que siempre nos honra con su presencia en nuestros programas. Saludos para Marta. Félix Ramos, saludos al maestro Ariel. Un excelente colega, está en la Fiscalía General del Estado, un excelente amigo y gran profesional del derecho. Martínez Licat, fiscal. Gaspar Ballina, buenas noches, maestro. Martínez Licat nos comenta: no capacitan a su personal, ni fiscales, ni a nadie, y quieren seguir aplicando el sistema anterior. Gaspar Ballina nos comenta: fue pura corrupción el Plan Mérida. Martínez Licat, nuevamente en Veracruz no le dan curso a los juicios. Erika Oceguera, felicidades por la sección que están haciendo, saludos colegas desde Tijuana. Gracias, Erika. Muchas gracias. Erika Rocío Álvarez Herrera, saludos, licenciado Alejandro desde Nueva York. Anaí Sierra, para presentar una denuncia me llevé más de 3 días y tuve que venir desde Santa Rita a Tlahuapan y aún no se ha movido mi carpeta. Y precisamente el licenciado Félix Ramos comenta: hay que devolver
que se vuelvan a abrir las delegaciones que ya existían en Puebla Capital. Lo que hablábamos hace un las momento, 9 ¿no? delegaciones y se les dote de personal que recibe e integre las denuncias. Así es. Brian de Jesús, saludos Lic, del licenciado Camacho Solís, un orgullo ser tu compañero. Gracias, gracias. Un compañero de la maestría. A todos un fuerte abrazo y muchas gracias por seguirnos en este ciberespacio. Y bueno, pues este tema da para más programas. Estaremos ahí avanzando, Programando. con otros temas de esto, del sistema penal, quizá más específicos. Podríamos preparar, Ariel, el procedimiento Para presentar desde que se presenta una exacto, denuncia. ya más Claro, directo, sí, ¿no? más directo. Este fue como el preámbulo, Una por decirlo de algún introducción, modo. Ujú. También me gustaría, Ariel, si no tienes inconveniente, que nos compartieras tus datos, Sí. donde la gente puede localizarte, Claro. para cualquier cuestión, ¿no? En el teléfono del 266-0163 y 266-0150 estaremos atendiendo sus llamadas. Aunado a ello, pues le estaremos dando una asesoría. Les pediría que sí sea personal, no atendemos por teléfono, únicamente tendrían que hablar para pedir cita, Alfonso. Sí, que traigan los documentos con los que cuenten, ¿no? Porque Claro. para poder tener la certeza, muchas veces llegan y caen en puros supuestos, por decirlo de algún modo. Entonces sí es importante que traigan toda la información, ¿no? Así es, y hay que tomar en consideración que estamos hablando de una situación penal, una situación bastante delicada, en la cual pues por teléfono es muy complicado Claro. para tu servidor y para mis colaboradores el poder darles el seguimiento que se requiere. Y me gustaría volver a reiterar finalmente lo que programa tras programa he venido mencionando. Sí. Quizá en algunos momentos no ocupemos un lenguaje técnico, jurídico, exacto, por llamarlo de algún modo, pero es con la finalidad de que nuestro público, la gente que nos brinda Su tiempo. nos pueda entender. Quizá Claro. si ocupáramos un lenguaje más formal, Sí. no podríamos tener el alcance que es lo que buscamos, ¿no? Asesorar a la gente y que la gente nos entienda. Desde un ¿no? plano totalmente, un lenguaje natural, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho Coloquial. era lo que les comentaba, de hecho a bastantes amigos, su servidor ahorita está tomando una segunda maestría, estamos también en la cuestión de seguirnos preparando, ¿no? Porque nunca te terminas de preparar y les comentaba esta cuestión que no podríamos hablar con muchos tecnicismos ni nada porque pues el ciberauditorio es Sí. ciudadanos que queremos darles a Exactamente. conocer cómo es la situación, el hecho cuándo vamos a interponer denuncias. Sí. En el siguiente programa, claro que sí, Alejandro, Lo programamos con de todo aquí gusto. cuando tú consideres y el tiempo lo permita, Sí. el tiempo lo permita, lo hacemos. Y aquí la idea del grillo financiero es que las dudas, todas las dudas que tengan las personas puedan ser aclaradas, que sea un programa muy cercano, como lo comenta Alfonso, y que no sea un programa donde llegan pues personas que hablan con un lenguaje netamente técnico, sino sea para ustedes y con ustedes. Ustedes hacen el programa y pues agradecemos a todos el tiempo que se dieron para seguirlo. Estaremos transmitiendo otra vez el próximo lunes a la misma hora, a las 8 p.m. por esta misma señal de Facebook. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Ariel. Sí, Ariel, nada más gracias. permítanme terminar este tema Sí, y con una frase que me gustó mucho, que es del doctor Antonio López Mendoza, y que la compartió el doctor Raúl Iruegas Álvarez, quien fue mi maestro en la maestría, y dice: el índice delictivo no depende de un sistema procesal penal, sino de la prevención del mismo. Entonces, Claro. se los dejo de tarea. Obviamente hay que prevenir esta situación y con ello, pues, buscar que el Estado prevenga, como bien lo dijiste, con todos los índices, con toda esta situación, para tener una población educada, una población en la cual podamos tener un Estado en el cual pues no tengamos que tener un sistema procesal penal rígido ni lastimoso ni nada, sino mejor prevenir. pues ¿no? gracias, Ariel, gracias a Muchas todos gracias. y hasta la próxima.